Buenas tardes, mi nombre es Rosalena Aguilar y les voy a hablar sobre la evaluación cognitiva. Esta surgió gracias a Aaron Beck en 1970, quien decidió tratar primero la depresión, y era una modalidad individual, estructurada y rápida. Esta pretendía tratar y modificar problemáticas del presente que tuvieran pensamientos y comportamientos disfuncionales. También pretendía tratar otras temáticas como ansiedad, fobias sociales, trastornos de la conducta alimentaria y drogadicción, entre otros. Se puede abordar a pacientes desde diferentes niveles socioeconómicos, educativos y de diferentes edades. La terapia cognitiva utiliza el modelo cognitivo. Esto quiere decir que se enfoca en la distorsión del pensamiento. La distorsión del pensamiento va a tener una gran influencia en la emoción y en el comportamiento. Por lo que si hay una distorsión en el pensamiento, habrá una distorsión en la emoción y el comportamiento. Por lo tanto, al generar una intervención cognitiva, se busca cuál es la problemática, cuál es la idea disfuncional o la creencia disfuncional, se genera un plan específico y también se evalúa la eficacia de este plan. Entonces, al tener la problemática, la idea, el plan y la eficiencia, se va a generar o no una reestructuración del plan para generar resultados positivos en el paciente. Este proceso puede durar de 4 a 14 sesiones, pero dependerá del paciente y de la motivación que tenga durante el proceso para que ésta sea menor o de mayor duración. Existen diferentes conceptos que se utilizan en la terapia cognitiva. Esto quiere decir que todo lo que se hable con el paciente va a ser bajo la conceptualización cognitiva. Esto quiere decir, todo va a ser relacionado con el pensamiento, la emoción con el pensamiento, comportamiento con el pensamiento. ¿Por qué? Porque esto es lo que queremos saber. ¿Qué tan disfuncional es el pensamiento? Otro punto importante es la alianza terapéutica. Es importante generar rapport, mostrar que el terapeuta es competente, que es empático y que le importa el paciente. ¿Por qué? Porque esto generará un buen ambiente y una buena relación con el paciente. Otra es la participación activa. El paciente y el terapeuta colaborarán constantemente. Otra sería que la terapia o la orientación del proceso esté basada en problemáticas y objetivos. Por lo tanto, si hay una problemática A, va a haber un objetivo para tratar la problemática A, y así se irá llevando a lo largo de las sesiones. El tiempo en el que se basará esta terapia será en el presente. Pero si el paciente quisiera ahondar en el pasado o si el terapeuta considerara que es necesario, se ahondará, pero de forma breve, siendo concisos y claros en lo que se necesita saber para así redirigir la terapia. Es completamente educativa, esto quiere decir que tiene un montón de formatos, que estos formatos deben ser llenados tanto por el terapeuta como por el paciente, y esto permitirá que el paciente se vea comprometido y vea textualmente qué es lo que piensa para que tenga un mayor impacto en él y pueda reflexionar tanto dentro como fuera de la terapia. Se dice que es limitada en tiempo, ¿por qué? Porque tiene una duración de 4 a 14 semanas dependiendo del paciente. Es una sesión o todas las sesiones son estructuradas, son altamente estructuradas. ¿Por qué? Porque es importante para el proceso que el terapeuta lleve las riendas del proceso para lograr los objetivos planteados al principio de la sesión. Y este proceso o esta terapia se basa en diversas técnicas, desde el cuestionamiento socrático hasta otras que vienen en el libro de Judith y Aaron Beck. En cuanto a la conceptualización cognitiva, como mencioné anteriormente, el pensamiento distorsionado va a generar una afectación en la emoción y una afectación en la conducta o el comportamiento. Pero ¿cómo sabemos esto? Ok, existe un formato
que les voy a hacer aquí con papel, que se llama creencia central, creencia intermedia, pensamiento automático, situación y las respuestas, que pueden ser fisiológicas, emocionales y de comportamiento. Este formato que tenemos aquí, estas que son creencias centrales, también se conocen como creencias nucleares. Esto quiere decir que son rígidas, que son globales y que pueden ser consideradas como verdades absolutas. Estas creencias centrales no son mencionadas por la persona, quizás ni saben que existen en su mente. Nunca las han verbalizado, por lo que no se dan cuenta. Entonces, esta creencia central va a tener una influencia en la creencia intermedia. Cabe mencionar que tanto la creencia central como la creencia intermedia son creencias que fueron forjadas o inculcadas desde la infancia, o sea, vienen desde hace muchísimo tiempo, dependiendo de qué edad tenga el paciente. La diferencia de la creencia central y la creencia intermedia es que la creencia intermedia es un conjunto de reglas, de actitudes y de prejuicios o expectativas. Por lo tanto, la creencia central es absoluta, puede ser incuestionable, pero la creencia central es la que se desea cambiar. ¿Por qué? Porque si se genera un cambio en la creencia central, va a generar un cambio en la creencia intermedia y por lo tanto en el pensamiento automático. Pero la creencia intermedia es la percepción que la persona tiene sobre sí mismo, sobre los demás y sobre el mundo, pero basado, como dijimos anteriormente, en reglas, actitudes y prejuicios. ¿El pensamiento automático qué es? Ok, existen diferentes tipos de pensamiento. Pueden ser distorsionados, adecuados y correctos. Los pensamientos automáticos son fugaces y estos se pueden identificar al cambio de la emoción. ¿Cómo podemos notar esto? A una persona le estás hablando de un tema y rápidamente gesticula. Entonces, ahí lo que hace el terapeuta es preguntar, ¿qué pasó por tu mente en este momento? Y si la persona no sabe qué pensó en ese momento, se le pregunta, ¿qué emoción estás experimentando en este momento? Y si no puede decir cómo se siente en ese momento, se le pregunta, ¿qué imagen pasó en tu mente en ese momento? Dependerá de la persona y de su capacidad para la respuesta que vaya a evocar, ya sea una imagen, sea una palabra o sean ambas. De eso se basan los pensamientos automáticos. Pueden ser verbalizaciones, imágenes o ambas. Eso es lo primero que se te viene a la mente cuando pasa una situación. Y el pensamiento automático tiene una función. Por lo tanto, se debe validar y debe verse cuál es la utilidad de este pensamiento automático, ya que este tipo de pensamiento automático es un pensamiento superficial, es la creencia más superficial que existe para llegar a la creencia central, que es la creencia nuclear, y que es la que nos interesa modificar para darle una mejor calidad de vida al paciente. Entonces, al tener una creencia central que genera una creencia intermedia, que genera un pensamiento automático que es activado por una situación específica, la situación genera un pensamiento automático fundamentado por estos dos que genera una reacción o una respuesta que puede ser fisiológica, puede ser emocional o puede ser de comportamiento. Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión que tomando en cuenta todos los factores previamente mencionados y tomando en cuenta dos preguntas que les mencionaré a continuación, se puede hacer una buena evaluación cognitiva. Estas preguntas son, ¿qué emoción estás experimentando en este momento? ¿Y qué pasó por tu mente en este momento? Con esas dos preguntas, con una buena escucha o con una escucha activa, mejor dicho,
Con el material necesario se va a poder llegar a un buen proceso terapéutico y se va a poder brindar un buen servicio y una buena calidad de vida al paciente. Por lo tanto, o por lo pronto, es todo lo que tengo que aportar al día de hoy y pues queda agradecer por la oportunidad y ya es todo. Muchas gracias. Buenas noches.